Listo, vamos a hacer unas extensiones. En la última clase estuvimos con esto del VAR. Para que, bueno, VAR es como lo clásico y es la base para un montón de análisis más avanzados. Entonces acá vamos a ver algunas cositas basadas en VAR y después de VAR vamos a ver otra cosa separada. Separada no, es también una extensión de VAR, que es la cointegración. Entonces veamos algunas cosas. Una de las cosas que les encanta a la gente que hace macro son lo que se llaman VAR estructurales. ¿Qué son los VAR estructurales? O sea, la idea es que los VAR clásicos solo tienen valores rezagados como variable dependiente. Eso ya lo hemos visto. Habíamos dicho que, o sea, básicamente lo que uno tiene que hacer es tomar las variables y al otro y de un lado está en t y del otro lado está en t menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay gente que le gusta querer cambiar eso y dice, no, yo quiero tener de un lado y del otro variables contemporáneas, o sea, que estén en xt de un lado, xt del otro. Ok, eso complica un poquito las cosas, por eso se pone un poquito por separado. Entonces, la idea es que ambas variables son endógenas, ¿ok? Entonces, el tema es que necesitamos armar X en función de cosas exógenas, lo cual no es fácil. Entonces, la idea es ver los que hacen mucha macro dicen, no, o sea, el VAR clásico es solamente para una descripción de los datos, pero no sirve, según ellos, como herramienta de política pública, porque según ellos no es una representación adecuada de la realidad económica, ese es el punto de ellos. Entonces dicen, no, es una herramienta descriptiva, pero no sirve para política pública. Ok, me parece un poco extremo, pero bueno. Entonces ellos dicen, no, lo que hay que hacer es pensar un modelo estructural, por eso llaman VAR estructurales, que le dé sustento a ese modelo econométrico. Entonces, en estos modelos son complejos precisamente por eso, porque toca entender muy bien el modelo macro, por eso, como para que esto no se vuelva una clase macro, voy a tratar de no meterme en un modelo macro para defender, pero para si alguna vez lo ven en algún lado, de qué están hablando cuando hablan de un VAR estructural. ¿Ok? Entonces ellos dicen, bueno, lo que básicamente dice es que la fórmula reducida, que es la que hemos usado hasta ahora, es esta. Eso se llama una fórmula, ellos lo llaman una forma reducida. ¿Okay? Que es esto de poner xt y después el resto en rezagos. ¿Ok? Rezago y lo que hemos dicho. Puede ser t menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 20, lo que uno quiera. Y eso lo habíamos dicho que se podía reescribir de esta forma, digamos. Y habíamos dicho que eso era, pues, perfectamente puede representar un VAR de cualquier orden. ¿Okay? Y decíamos, bueno, hay una estructura de los errores, ¿ok? Esto que está acá, que tiene estas características. Y habíamos dicho, por ejemplo, y eso lo vamos a aprovechar hoy, el tema de ortogonalizado trata de dejar que eso sea una matriz de identidad, obligarlo a que sea una matriz de identidad, pues puede no ser cierto. Obviamente la idea es que los efectos no son simultáneos, pero los choques pueden estar correlacionados. Eso también lo hemos visto y habíamos dicho que hay veces que a la gente le molesta eso, por ejemplo en una IRF, que dice, no, en una IRF me está captando la correlación de los términos de error fuera de la diagonal, entonces eso me molesta y quiero ortogonalizar. ¿Okay? Y obviamente la idea, ¿y por qué? ¿Pero qué tiene de bonito esto? Y vamos a ver que eso sí es bonito. Que básicamente podemos, en base a los datos que tenemos, podemos estimar los parámetros, estos parámetros, ¿vale? Los parámetros beta 1,1, 1,2, 2,1 y 2,2. Entonces eso es lo bonito. O sea, no hay que hacer mayor invento, pero esta gente dice, no, pero esto es solo descriptivo. Es solo descriptivo. Entonces dicen, no, hay que pasarse a un structural VAR o VAR estructural, SVAR, si uno quiere llamarlo así, que es básicamente poner de este lado en T y este lado en T. Porque alguien puede considerar que hay un efecto contemporáneo que tiene YT en XT. Esa es la idea de esto. Que no hay un efecto rezagado, sino que hay un efecto inmediato. O sea, que apenas usted toca Y, se toca X. Ok. Y también yo puedo pensar que hay un efecto de X inmediato en Y. Ese también es
otra posible forma de causalidad que uno puede estar considerando. ¿Cuál es el problema que trae esto? Lo reescribamos a esto con forma matricial. Con forma matricial. Ya hemos visto, o sea, lo nuevo es este muchacho que está acá. Esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo. Resulta que, y obviamente esto le estoy poniendo alfa, porque pues, siguiendo a Leibniz, esto podría tener las betas de siempre. Pero la idea es que ahora le ponemos alfa y le ponemos C. ¿Okay? El otro tiene otra diferente. Escrito eso, yo también puedo reescribir esto, esta matriz, y es jugar con las matrices. Lo puedo reescribir de esta forma y voy a obtener la misma expresión. Lo que ocurre, una vez que yo lo reescribo así, es que entonces ahora me aparece xt de este lado, yt, y acá me aparece xt y yt de este lado. O sea, me está apareciendo los dos lados de la ecuación. Bueno, eso enreda las cosas. ¿Por qué? Porque básicamente yo puedo, como nos han enseñado en el álgebra, pasar entonces esto a aquel lado. ¿Por qué? Porque lo que yo puedo querer hacer es trabajar con esto que es la matriz de identidad, acá, y esta matriz que tengo acá, aquí. Y si tengo esto, ok, entonces yo básicamente puedo reordenar términos o utilizar álgebra matricial, y me queda fuera de la matriz diagonal este término y dentro y en la diagonal principal este término. Habiendo hecho eso, entonces vuelvo a tener un modelo bar clásico, básicamente. En principio, vamos a ver que igual esto trae problemas. Pero básicamente se ve muy parecido, porque cualquiera diría, bueno, pero entonces la única diferencia es SA. Entonces, usted está inventando una cosa ahí que es SA. ¿Cuál es el problema? Es una matriz de identidad, está lleno de constantes. ¿Cuál es, digamos? O sea, no parece tener nada sofisticado. El problema, en términos econométricos, vamos a ver por qué, se dice que un bar estructural no está identificado. No está identificado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Básicamente no podemos estimar estos parámetros a partir de la estimación de bar. O sea, con bar el problema que vamos a tener es que podemos estimar estas cosas que están adentro de esta matriz, pero no podemos estimar esto que está acá. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. O sea, podemos estimar lo que está del lado derecho, pero no lo que está del lado izquierdo. Ese va a ser el gran problema. Obviamente, podríamos transformar esto a un bar de forma reducida. Podríamos jugar con eso. O sea, es pura intuición de álgebra matricial. Y me dice, profe, pero lo que usted puede hacer es meterle acá una a la inversa y le queda la matriz de identidad, lo que nos enseñaron siempre. Entonces, básicamente me queda a elevado a la menos 1. Obviamente uno tiene que suponer que esto es invertible y tener esta expresión. Y listo, digamos. Entonces me quedo con esta expresión. Eso es lo que la intuición le diría a uno. Y listo, digamos, entonces corra esto. Ok, pero si yo estoy corriendo eso, que no está mal per se, pero recuerden que detrás de esto hay un macroeconomista que está queriendo estimar parámetros. Y él está interesado en los alfas, pero en todos los alfas de acá y los alfas de aquí. Él quiere estimarlos a todos. Y ahí es donde viene el problema. El problema es que beta, que estoy estimándolo, es este, y después tengo el E, que es A a la inversa por esto. Pero recuerden, entonces yo estoy estimando esto que está de este lado izquierdo y esto que está del lado izquierdo, pero no estoy estimando realmente esto, que es lo que el macroeconomista quiere estimar. Ahí no está el problema, digamos. Entonces lo que estamos estimando es beta, pero no alfa a la inversa o el alfa. O sea, nos faltan partes del rompecabezas, básicamente. O sea, lo que nos está pasando es que estamos estimando una parte del rompecabezas, pero no todo. Luego te dice no está identificado. O sea, básicamente, dadas las herramientas que estoy usando, no es posible identificarlo. Entonces, básicamente eso significa que hay múltiples modelos de forma estructural que son compatibles con un modelo de forma reducida. Y es otra crítica que ellos hacen. Dicen, no, es que hay muchos modelos macro que son compatibles con ese modelo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y eso es lo que vuelve complicado este análisis. Hay que meterle cosas al modelo que se llaman restricciones de identificación. O sea, básicamente hay que restringir algunos coeficientes y para poder ahí despejar. En enredo, para que podamos, pero es la única forma de obtener el resto de las estimaciones.
O sea, básicamente necesitamos restringir alguna forma en la que están conectados los betas con los alfa. Si no, no sale nada. O sea, no lo vamos a obtener nunca. Obviamente, una vez que tenemos esa restricción de identificación, el software, o sea, básicamente al software le estamos diciendo, ponga esta restricción y el software despeja, digamos. El software es fácil, digamos. Pero le tengo que imponer unas restricciones. La gran pregunta, esa es la parte fácil. La parte difícil, obviamente, ¿cómo lo restringimos? Digamos? O sea, bueno, ¿cómo restringimos? Bueno, eso no es fácil, digamos. Típicamente eso viene de algún modelo macro, típicamente, en donde del modelo macro surgen las restricciones. Lo que pasa es que, obviamente, como les digo siempre, lo que ocurre es que entonces usted se está tomando el modelo macro hiper recontra súper en serio, digamos. Bueno, y eso también es debatible, digamos. Porque básicamente del modelo macro teórico con las ecuaciones que usted está diseñando, usted le está poniendo restricciones a unos parámetros que está estimando de la realidad. Entonces a uno le toca defender lo mejor posible que el modelo que uno está armando está súper recontra, hiper, súper bien, digamos. Bueno, eso no es tan fácil. No es tan fácil pensar un modelo, especialmente porque uno siempre tiene al frente gente que sabe, ha diseñado modelos macro, típicamente. Le dice, no, esa restricción no me convence. Bueno, convence a la gente no es fácil. ¿Okay? Entonces, obviamente, vamos a tener una fórmula reducida que es esta, que se llama forma de companion, que es esto. Eso es algo lo clásico. Y un modelo estructural, obviamente, más general, tendría una cosa así, muy general, y lo reescribiríamos de esta forma, ¿no es cierto? Es lo mismo, ¿no? Es una forma de generalizar lo que yo acabo de escribir. Entonces, esta es la forma más general. Entonces, yo no tendría un A, sino un A0, A1, y tendría E que está conectado por medio de B, ¿ok? Eso es como se te conectan los términos de error, ¿ok? Con la fórmula reducida. Recuerden, la fórmula reducida es lo que uno hace siempre. La estructural es donde uno le empieza a meter cositas, ¿ok? Y donde estamos suponiendo también que esto está ortogonalizado, o sea, que no hay conexión entre los términos de error y demás, y está ortogonalizado, todo funciona fantástico, pero obviamente hay que modelarlo. En la fórmula reducida, las dos ecuaciones están relacionadas por la correlación entre la ecuación a través de E. En un modelo estructural, en un bar estructural, las dos ecuaciones están conectadas explícitamente a través de A, ¿ok? Y el error es E. ¿Okay? E en vez de U. Bueno, aquí está el U por acá, es un enredo. ¿Ok? Obviamente, podríamos enfatizar los niveles de largo plazo y lo que habíamos dicho en la clase pasada. Hay gente que le gusta hablar, gente muy macrera, le gusta hablar del tema de los niveles de largo plazo. Entonces tengo el polinomio de rezagos y puedo despejar esto, hago pura álgebra matricial. ¿No? ¿Para qué? Para quedarme con esta expresión. ¿Ok? Un poco más sofisticada, obviamente. Y esto es lo que es la gente que le arma modelos bar estructurados, que se llama matriz C. El tema es cómo armamos esa matriz C, eso es lo que es muy difícil. La matriz C va a describir toda la respuesta de largo plazo a los choques estructurales, a los shocks que yo le imponga. Obviamente, para poder estimar los modelos bar, necesitamos imponer restricciones a esa matriz A y a esa matriz C. Si no, no da nada. O no se puede. Queda muy bonito en la teoría, pero no lo puedo estimar. La idea es cómo lo restringimos. ¿Cómo restringimos a A, a B y a C? Bueno, no es fácil. Obviamente, si tenemos que A es la identidad y B es la matriz de rezago, entonces vamos a obtener el modelo reducido. Entonces, la gente que habla de un modelo estructural dice, no, o sea, el bar reducido que usted tiene es un caso especial del estructural. Ok, eso es cierto. Vamos a ver, porque si no, a ver, ¿qué es lo que dice la teoría general entonces? Básicamente me está diciendo eso. A usted le toca derivar un modelo macro con X y con Y, sean las X o cuáles sean las Y, y derivarlo. Como para no meternos en ese lío, digamos, o sea, si ustedes tienen ganas de meterse en eso, métanse en eso. No lo vamos a hacer en esta clase, porque si no estaríamos... O sea, se volvería una clase muy macro, digamos. Nos tocaría derivar un modelo macro y derivar de ahí restricciones. Vamos a tratar de no hacer eso. Lo que vamos a hacer es utilizar la descomposición de Cholesky como un ejemplo nada más.
No es que van a hacer en la práctica esto, solamente los efectos del ejemplo siguiendo a Leibniz. Entonces dice, no, lo que podemos hacer es la descomposición de Cholesky. Dice que básicamente usted puede descomponer el modelo estructural de esta forma. Entonces, esto es un polinomio de rezagos, dado lo que ya hemos estudiado en clases anteriores, y esto lo podemos poner como B. Entonces, en vez de poner E, podemos poner B. ¿Está bien? Es una forma. Entonces, saco factor común Y, entonces me queda YT, y acá me queda YT. Listo. Reordeno términos, es pura álgebra matricial, y me queda A multiplicado por este polinomio de rezagos, el YT, y este es AET, que es BUT. ¿Listo? Entonces, un modelo estructural es esto que estoy escribiendo acá, es un bar ortogonalizado. ¿Ok? Muy sencillo, digamos. Y lo que estoy haciendo es jugando con la letra, con esa matriz B, para que haya una covarianza de 0 entre los regresores de las ecuaciones, que es lo que habíamos hablado en la clase pasada. O sea, la ortogonalización lo que trata es de que esa matriz de varianzas-covarianza de los términos de error, en vez de ser libre, se vuelve una matriz de identidad. Eso es básicamente ortogonalizar los términos de errores. ¿Okay? Entonces, básicamente va a tener ceros por fuera de la diagonal. Entonces, esta B la estoy restringiendo en una descomposición de Cholesky. Pero, por ejemplo, una cosa muy sencilla. Podemos tener el A en un ejemplo de Cholesky así, y yo voy a tener la B restringido de esa forma. Para que precisamente quede ortogonalizado, necesito que esto sea 0 por fuera de la diagonal. Adentro no es tan problemático, el problema es afuera. Entonces, obviamente, para poder estimar eso, necesito estimar los A y los B. En Stata eso sería fácil, básicamente le digo cuál es la matriz A y le digo cuál es la matriz B que yo quiero. Y lo que le digo a Stata, digamos, esa es una programación en Stata, lo que yo le estoy diciendo es, cuando está a punto puede ser missing, pero básicamente lo que le estoy diciendo es, restrinja toda esta matriz y acá, donde está el B, es lo que yo quiero que este estime. Entonces le estoy restringiendo a Stata qué parámetros quiero que estime y cuáles no. Entonces le estoy diciendo que sea 1 acá y esto me lo deje libre, libre, libre. Estos sean ceros, ceros y esto sea libre, libre, libre. Entonces le estoy diciendo que me estime estos parámetros y estos 3 parámetros. Y que corra con base a eso. Pero yo deliberadamente lo estoy restringiendo. ¿Okay? Entonces esa es la entrada que no está restringida y que yo le estoy diciendo a Stata que la estime. O sea, entonces básicamente en Stata lo que yo le tengo que decir, calcule no var, sino un S-var en base a estas 3 variables. Y lo que le estoy diciendo a Stata, porque Stata sí entiende esta notación, le estoy diciendo las ecuaciones que corresponden a la matriz A es esta matriz A. O sea, yo le estoy diciendo deliberadamente acá. Pero previamente tengo que haber definido estas matrices, si no, no lo entiendo. Y a la B, restrínjalo de esta forma. Entonces, esta es la forma de correrlo en Stata, diciéndole, así quiero que estén restringidas las cosas. ¿Ok? Así quiero que estén restringidas las cosas. Por ejemplo, y lo vamos a ver con archivo do. ¿Ok? Vamos a verlo con un archivo do. Como para que se vea. Si lo escribo así no se entiende nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una simulación. Como siempre, las simulaciones siempre sirven. O sea, voy a simular datos. Entonces yo le estoy diciendo, estoy generándolo entonces. Voy a limpiar la memoria. Le voy a dar 10.000 observaciones. A esas 10.000 observaciones le voy a poner un tiempo. Lo voy a fijar como tiempo. Después lo que le digo es la matriz de varianzas, covarianzas de los términos de error. Eso es lo que yo estoy armando acá. Después lo que estoy armando, y esto sí es un comando que no hemos usado muy seguido, pero es bien útil para armar variables aleatorias en forma conjunta. Le estoy diciendo, arme de una distribución normal, digamos, invente la variable EPSX y EPSY, con media 0 y matriz de varianzas, covarianzas dado por esto. Eso es lo que le estoy diciendo. Y esto es fácil, le estoy diciendo la precisión de las variables y en qué semilla quiero que comience. Es una simulación. O sea, me estoy inventando los términos de error, ¿okay? Del modelo que voy a correr. Eso es todo lo que estoy haciendo. Después le digo, genere la variable X y la variable en 0. Eso es lo único que le estoy diciendo. Y después le estoy diciendo, mire, a esta variable X, y es el chiste de esto,
Le estoy armándole lo que se llamaría una forma reducida. Entonces, fíjense que de este lado está x en t, y acá está el rezago de x, acá está el rezago de y, y acá está el término de error que yo me lo inventé acá arriba. ¿Okay? En la observación 2 a la 10.000. Entonces, simplemente va a estar corriendo, simulándome básicamente este modelo. Estoy inventándome los datos, ¿okay? Para que esto sea amigable, nada más. Entonces, una vez que corra eso, me simuló todos los datos, ahí me va a hacer un bar de orden 1, que obviamente la estructura de los datos es perfecto, digamos. O sea, lo que uno debería hacer. ¿Okay? Y vamos a verlo tanto, como se llama, con IRF como OIRF. Vamos a correrlo así. Veamos rápidamente cómo se vería esto. No es difícil. Es súper rápido. Entonces me está armando un OIRF. Yo no sé por qué está armado así. O sea, por qué esto le pone 1, 2, 3, 4. Esto en vez de hacerme un gráfico me ha hecho una tabla. Yo le podría armar de otra cosa. Acá le estoy armando tabla. Estoy siguiendo a Leventis. Pero no es difícil la cosa. Este que está acá, el impulso es X y la respuesta es X. Entonces esto es X en X. Acá el impulso es X y la respuesta es Y. ¿Okay? Que es lo que normalmente a uno le importa. Esto es Y en X y esto es Y en Y. Eso es lo que estoy armando, solamente que lo estoy haciendo con OIRF. O sea, estoy ortogonalizando mis términos de error. O sea, estoy obligando en un orden XY, que es lo que, como está armado la estimación. Recuerden que a ustedes sí les importa en un OIRF en qué orden están las variables, para hacer la ortogonalización. Ahora bien, otra forma de hacer lo mismo, porque esta es la OIRF, la forma de hacer lo mismo es obligar, digamos, a que me haga la estimación, pero en un bar estructural. O sea, es un ejemplo nada más. Entonces, esta es la forma reducida y hago el OIRF. La otra cosa que yo puedo hacer es imponer esta restricción, porque acá estoy obligando a que esto sea ortogonalizado, y decirle que calcule un bar estructural con XY con estas restricciones que yo le estoy imponiendo acá. Y acá la única diferencia es que sí le estoy diciendo, igual que acá arriba, que me ponga un solo rezago. Y voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo. Sí, todo sale bien. Creo que tiene exactamente la misma tabla. Y da. Es exactamente la misma tabla que tenía recién. Exactamente la misma tabla. Que así es como tiene que ocurrir, ¿no? Es exactamente esta misma tabla. O sea, lo que entonces básicamente la ortogonalización se puede ver como un caso especial en donde no está restringiendo los parámetros a estimar. Y a ver qué tengo acá, ahí abajito. Creo que se viene más adelante. Long Run Restrictions. Ah, sí. Ese es un paper que vamos a simular. Listo. Entonces, dicho eso, sí vamos a ver otro ejemplo, un poco viejo, se lo cedo, pero no importa, los efectos del ejemplo para la clase está bien. O sea, ellos estiman, este paper del 89 estima un bar estructural con noches rezago y dos variables. Dos variables que son bastante típicas, crecimiento del PIB y tasa de desempleo. Entonces tratan de ver cuál es la conexión entre esas dos cosas. Entonces le ponen esta restricción. Entonces ponen estas variables y este es el término de error y esta es la matriz C. Toda esa cosa gorda llegan a la matriz C. Entonces Blanchard y Qua argumentan de lo que está difícil, que un shock de desempleo tiene un impacto nulo a largo plazo en el crecimiento. O sea, básicamente ellos están argumentando que el desempleo no tiene un efecto a largo plazo en el PIB. Puede ser que al revés sí, pero a la inversa no. Pero hay que argumentarlo eso no es fácil. Entonces ellos fijan esto en cero. Entonces ellos están diciendo que este término que está acá es cero. Porque de nuevo, si ustedes no le ponen restricciones, no se identifican. Entonces ellos salen a argumentar en su paper esas restricciones.
¿De dónde sale eso? No tengo idea. Hay que leer el paper, pero el paper no me lo leí. Entonces, ellos llegan a esto que está acá y llegan a esto que está aquí. Entonces, ellos sí argumentan que hay un efecto del PIB en desempleo, pero no del desempleo en el PIB. Pero bueno, eso hay que argumentarlo bien. Vamos a ver ahí abajo cómo uno haría la estimación. Como le digo, argumentar esta cosa es siempre bien difícil. Lo tengo acá abajo. Entonces lo voy a importar. Voy a hacer todos los pasos que ya hemos hecho en clases pasadas. ¿Qué estamos haciendo acá? A ver, como para que vayan por partes, para no acelerarme tanto. Entonces, lo que estoy haciendo acá es descargar, digamos, de la FED. Hoy se va a cargar. El problema que tenía el otro día era que no estaba conectado a internet. Ya está conectado a internet, entonces no lo podía descargar, ese era el problema. Entonces, acá está el PIB y esto es la tasa de desempleo a nivel trimestral. Lo descarga, le pongo acá el año y el trimestre, lo voy a colapsar para que no me queden vacíos, porque por alguna razón hay algunos vacíos. Le estoy diciendo, organícelo por año y trimestre, arme una variable de tiempo, entonces queda en tiempo. Después que necesito el crecimiento anual, digamos, creo que por eso el 4 acá, para que me quede el crecimiento anual, y el término trimestral. Entonces no sé por qué está haciendo esto. Esto es la tendencia. Para que me quede neto de tendencia. Yo no lo hubiera corrido así. O sea, hoy en día, pasa que creo que esto es viejo, por eso está hecho tan a mano. Es para que quede igual, digamos. Hoy en día uno no haría esto, sino que directamente agregaría en la regresión un término de tendencia y listo, digamos. Uno no haría esto. Pero no importa, creo que lo que está haciendo Levendi es tratando de seguir al pie de la letra lo que hicieron hace 30 años, ¿verdad? Digo, 30 años más, esta gente. Entonces, ellos lo que hacen, fíjense, en este último paso, es, que es lo que a nosotros nos importa ya en este punto, es decir, no, acá la matriz C, ¿okay? Que es la matriz C, le estoy diciendo, deje libre esto, deje libre esto, deje libre esto, pero esto pues, déjenlo en cero. ¿Mm? Hecho eso, entonces va a correr el Y, la variable de PIB en el desempleo con 8 rezagos, imponiendo esta restricción, ¿okay? De identificación. Y en base a eso, él va a crear un structural IRF. Veamos, esto no sé qué es un structural IRF, pero creo que lo deriva de acá. Ahí sí ya está más avanzado esto. Lo vamos a correr todo para ver cómo se ve. Creo que no me acuerdo que tanto se demora. A veces estos bichos se demoran. Cuando uno empieza a hacer esas cosas sofisticadas. Ah, no, este estuvo rápido. Porque a veces lo está haciendo máximo verosimilitud. Entonces, ¿qué es lo que saca? Ahí imponiendo la restricción que ellos le están imponiendo. Me está diciendo que la función impulso-respuesta, esta es una función impulso-respuesta. Entonces, recuerden, el primero es el impulso y esta es la respuesta. Entonces, el impulso a la Y, lo que tiene es de Y en Y, y después me da el desempleo en el desempleo, que también tiene un buen comportamiento. Entonces, normalmente uno se fija en la diagonal principal para eso nada más. Pero típicamente lo que a uno le importa es lo que está fuera de esa diagonal principal. Entonces, esto nos está diciendo que el PIB, que es el impulso, el positivo, que es un impulso positivo, ¿ok? Al principio parece que es positivo, pero después negativo, que es lo que uno espera, que cuando haya PIB positivo, baje el desempleo y después vuelve a lo normal. Y al revés, parece que algo hay, cuando hay un shock de desempleo, parece que el PIB sí cae, pero después se estabiliza. Entonces no es tan cero como ellos ven impuestos, pero bueno, esas son las restricciones que ellos tienen que imponer para que esto sea identificado. Entonces hay muchas posibilidades, como le digo. Y a mí me llama la atención que, bueno, esto está sin intervalo de confianza, no sé si uno le puede poner con intervalo de confianza. Va que a veces uno le pone eso, no está ahí, no está con intervalo de confianza. Ya la próxima vez voy a ver dónde está para ponerle intervalo de confianza, porque normalmente uno nunca mostraría unos gráficos así, sino que uno mostraría siempre los intervalos de confianza, porque uno necesita saber si el intervalo incluye o no el cero. Eso me da una sensación de predicción.
Entonces, eso es lo mínimo que vamos a ver. Como le digo, no lo quiero volver a esto una clase macro. Pues como para que sepan, cuando vayan a hablar en una clase macro de un bar estructural, ellos están derivándose de un modelo macro. Un modelo macro. Bien, esto sí es bien interesante. Variables integradas. Ahora bien, habíamos dicho en las clases pasadas que típicamente nosotros necesitamos que las series sean estacionarias. Eso lo hemos dicho 20.000 veces. Antes de correr un modelo bar. Entonces uno primero verifica que las series sean estacionarias. Si no son estacionarias, toca tomarle sus diferencias, primera diferencia, segunda diferencia, cuarta diferencia, o sea, el orden de integración que sean todas estacionarias y recién correr el bar. Eso es lo que habíamos dicho. Ahora bien, ¿qué pasa si somos necios? Necios no, o sea, es lo que puede ser más interesante. Porque a nosotros sí nos puede interesar el bar en niveles. Lo que nos dice la teoría es, si usted tiene una serie no estacionaria, usted no puede correr el bar en niveles. Tiene que tomar primera, segunda, tercera, cuarta diferencia. Pero hubo avances al respecto, digamos, de gente que dijo, no, hay formas de hacer eso. O sea, Toda y Yamamoto fueron de los primeros. Y después surgió, creo que fue Johansen, que el que demostró otro modo. Hay una cosa que se llama el método Toda y Yamamoto. Toda y Yamamoto. Hablaba un poco del método Toda y Yamamoto. Entonces, lo que hicieron ellos en el 95, y fueron dos grandes autores, dicen, no, hay una forma de estimarlo esto en niveles, pero hay que tener cuidado, dijeron básicamente. Hay que tener cuidado, hay que adaptar un poco el modelo de forma tal de que sea válida la inferencia que uno está haciendo. ¿Cómo funciona eso? Dice, no, lo que se puede hacer es, incluso si las raíces son unitarias, son estacionarias en torno a una tendencia determinística, integrada de orden D o incluso cointegrada. Vamos a hablar después que es eso de cointegración. Entonces, ¿cuál es el método de Toda Yamamoto? Porque es un procedimiento diferente al que hemos aprendido hasta ahora. Porque nosotros normalmente haríamos esto, tomamos primera, segunda diferencia y corremos todo igual, digamos, o sea, no pasa nada. Toda Yamamoto es un poquito diferente. Dice, primero hay que determinar cuál es el número de rezagos óptimo. Ahí está el primer problema para mí de este método. Digamos, que hay que ver lo que hemos dicho en la clase pasada. No es tan obvio cuál es el número de rezagos. Al final del día uno toma de decisión, pero no es obvio. Entonces, típicamente nosotros diríamos, bueno, vamos a correr un montón de modelos como el BARSOC y elegimos algún nivel que se nos ocurra. Supongamos que sea 4. Supongamos. Que el número óptimo que elegimos fueron 4 rezagos. Ok, perfecto. Y después decimos, ok, tenemos, o sea, y también vamos a saber, típicamente va a ser 1, típicamente, el orden de integración máximo, porque recuerden que pueden tener ustedes variables y 0, y 1, y 2, y 3, y 4, o sea, no es que, pero típicamente va a ser 1. Rara vez va a ser 2, pero típicamente va a ser 1. Entonces, esto normalmente va a ser 1 o 2. Supongamos que por alguna razón tenemos que Y es I1 y X es I2, suponiendo. Entonces tenemos que el máximo es 2. Supongamos que el máximo es 2. Por dar un ejemplo. Entonces dice, lo que usted tiene que hacer es estimar el bar, pero no estima el bar en niveles, o sea, estima el bar en niveles, pero no como normalmente usted lo ha pensado, sino que estímelo haciéndolo con K rezagos más D max. ¿Ok? Entonces nos daría, en este ejemplito que acabo de poner, nos daría 2 más 4. 2 más 4, entonces serían 6 rezagos. O sea, dice, entonces básicamente en vez de tomar primera, segunda, tercera, cuarta diferencia, córralo en niveles con 6 rezagos en vez de 4, que era lo que le indicaba el anterior método. Medio raro, pero bueno, es así como procede el método, y no es tan automático. No sé si hay preprogramada algo, digamos, que esto lo haga en forma automática. A uno le toca hacerlo a mano, por lo menos en esta. Y dice, bueno, usted una vez que usted hizo esto, o sea, siguiendo todos estos pasos, dice, ahora puede hacer todo lo que usted quiera, igual que antes, las pruebas de estabilidad, pruebas de causalidad de Lagrange, lo que usted quiera. Lo único que creo que no es válido, y eso no lo menciona Leventy, pero lo he leído en otros lados, es que creo que IRF no es válido. Por alguna razón que no entiendo, de todo lo que es IRF no es válido. No sé por qué, pero no es válido. Pero podemos hacer causalidad de Lagrange.
Sí, de mínimo podemos hacer causalidad de la Granger. Ahí es donde me surge la duda a mí. O sea, si no puedo hacer IRF, pero sí Granger, entonces ¿cuál es el valor agregado de esto? No tengo idea. O sea, porque a uno lo que le interesa es realmente la dirección de las conexiones, digamos, que es lo que mide una IRF. Hacer solo la Granger me parece que no tiene gran valor agregado. Pero bueno, es una forma. Entonces ellos dicen, básicamente, hacen lo mismo que ustedes, pero ignoran esos rezagos. ¿Ok? Esto que están agregando acá, eso lo eliminan. Eso lo eliminan porque supuestamente deberían ser ceros. ¿Ok? Y hacen todas las pruebas de Granger utilizando solo los primeros K rezagos. Ok, sí, es una posibilidad, un poco extraña. ¿Ok? Entonces la idea es que básicamente agregando esos rezagos adicionales, tenemos toda la estadística funciona bien. ¿Ok? Obviamente tienen que hacer todo eso a manita. Eso es lo que es súper incómodo. Y utilizando el comando test, por ejemplo, en Stata. ¿Ok? Pero básicamente lo único que hace, lo que le digo, es causalidad de la Granger. ¿Ok? Eso es todo lo que hace. Es para lo único que sirve el método. Entonces el método es un poquito limitado. O sea, no es la séptima maravilla. O sea, hay gente que va a insistir en este método incluso hoy en día y es como, sí, pero hay una cosa más bonita que se llama cointegración. Eso es más bonito. ¿Okay? Vamos a hablar de eso. Eso sí es lindo. La cointegración sí está buena. Básicamente lo que de eso se trata es lo que se llama un modelo, mecanismo de corrección de errores o Vector Error Correction Mechanism o VECM. VEC o VECM. ¿Ok? VEC o VECM. Porque hay gente que le dice, es un mecanismo de corrección de errores, pero la gente dice Vector Error Correction Model, digamos, si se olvidan de este M, pues se supone que está metido ahí en el modelo. Esto es lo que ha, ¿cómo decirlo? Ha superado a toda Yamamoto. En el momento que uno quiere hacer un bar en niveles, o sea, entonces veámoslo a ese en más profundidad más que a toda Yamamoto. Toda Yamamoto no es tan... O sea, es una posibilidad. O sea, y sí creo que toca mostrárselos como para que vean que existe y si alguien se lo menciona. Pero no, tampoco es la gran cosa. Beckham básicamente se lo ha devorado. ¿Ok? Y hay buenas razones para eso. ¿Ok? Entonces vamos desde el inicio. Justo me estaba adelantando, estaba revisando unas cosas. Vamos a ver este concepto de... No creo que terminemos hoy, porque esto es un tema largo. Pero veamos solamente la introducción por hoy. O por lo menos la primera parte. Cointegración de series. Cointegración de series. Entonces, la idea es que los bar clásicos, son buenos para describir relaciones de corto plazo. Esa era la idea. Entonces, cuando ustedes quieren ver tanto IRF como causalidad de la Granger, lo que están captando ustedes son relaciones de corto plazo. Eso es lo máximo que ustedes son capaces de captar con un bar clásico. Pero la mayoría de las variables son no estacionarias, o sea, también lo hemos visto, y por eso a uno le toca tomar primera diferencia y demás. Hasta ahora, la clásica era transformar las variables típicamente con primeras diferencias. Podría ser segunda diferencia, cuarta diferencia, bla, bla, bla. Pero esa era la solución, entonces uno los hacía estacionarias y calculaba los bar clásicos. Ahora, la idea es tratar de modelar la relación de largo plazo, esa es la idea, con las variables pero en sus niveles, o sea, sin tomar las primeras diferencias. ¿Ok? Esa es la idea de un modelo, la esencia de un modelo VEC o de series cointegradas. Pero eso solamente se puede hacer si las series están cointegradas. Vamos a hablar de que eso es de la cointegración. Entonces, ya hemos aprendido hasta ahora qué es la integración, que es el número de veces que toca diferencia para obtener estacionalidad. Acá la cointegración es otro concepto. Vamos a hablar de cointegración. Supongamos que hay dos series que están integradas, pero no están cointegradas. O sea, no tienen nada que ver la una con la otra. O sea, no tienen nada que ver. Entonces, lo que dice este paper viejito, pero son como lo que construyó toda esta teoría. O sea, si hacemos una regresión de y en x, es probable que encontremos una correlación estadísticamente significativa, pero en realidad no exista ninguna. De hecho, uno de los papers que yo les doy tienen que probarlo. Digamos. O sea, ustedes pueden tener dos series
que sufren de raíz unitaria, es el ejemplo clásico. Dos series que sufren de raíz unitaria, pero ninguna de las dos tiene que ver con ninguna de las dos. Y sin embargo, si regresan la una en la otra, les va a dar estadísticamente significativo. Por eso existe toda esa literatura probando el tema de las raíces unitarias. Precisamente para que uno no haga eso. ¿Ok? Para que uno no haga eso. La revolución que se vino después, porque esto es del 74, no me acuerdo, creo que fue Johansen precisamente, que rompió eso. O sea, rompió ese paradigma. O sea, porque básicamente Granger y Newbold son los que generan todas estas pruebas de raíz unitarios, revolucionan la econometría de serie de tiempo, pero fue Johansen el que dijo, no, sí se puede, pero nos tenemos que concentrar, dice, en la diferencia entre estas series, no en la correlación entre las series. Entonces ahí es donde hubo la siguiente revolución. Entonces él dijo, mire, usted puede tener Y y X, y en una de esas, Y y X se ven así. Entonces dice, puede ser que entre esas dos series alguna conexión tiene que haber, porque no puede ser que las dos vayan tan bonitas, digamos. Entonces dice, algo puede haber, nos podemos entonces concentrar en la diferencia y tratar de estudiar esto, y no la correlación entre las series, y eso fue lo que fue revolucionario de él. Entonces nos podemos concentrar en la diferencia de esas series. O, dice, también podemos conectar estas dos, porque estas dos parece que alguna conexión tiene, porque si bien esta cuando va subiendo acá, esta también va subiendo. No pasa que no va tan en paralelo como el otro ejemplo. Pero también acá cuando esta va subiendo, esta también va subiendo. Y cuando esta va subiendo, esta también va subiendo. Y cuando va bajando, también la otra también baja. Entonces debe haber alguna conexión entre las dos. Entonces dice, también me puedo concentrar entre las dos. Pero quizás esto no sea tan simple como la diferencia. Porque parece que esto va en subida. ¿Ok? Y uno pensaría de que si hay alguna conexión entre dos variables, la relación debería ser un poco más estable, no puede ser creciente, suena un poco raro. ¿Okay? Pues sin embargo, se puede demostrar que las dos están integradas, pero hay que ver si están cointegradas. Entonces, ¿qué significa cointegración? Básicamente, la brecha entre ellas es creciente, pero parece haber una relación entre X y Z, entre estas dos. ¿Okay? Pero ¿cuál es la definición de cointegración? Entonces, la cointegración es dos variables no estacionarias están cointegradas si existe alguna combinación lineal de ellas que sea estacionaria. Esa es la idea. O sea, podemos hacer una combinación. Bueno, entre tanto puede ser la diferencia, pero también podría ser la suma, la resta, la división. Pero es alguna combinación que hagamos entre las dos de forma tal que vemos una cosa que se vea bonita. Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces dice, no, usted lo que puede tener, por ejemplo, que el X' sea 3 veces X, y ahí sí se ve algo. ¿Ok? Entonces sí podemos ver alguna conexión, ¿ok?, entre X' menos Z, y eso sí se ve un poco más estable. O sea, claro, ¿qué es lo que tocaba hacer? Tocaba multiplicar por 3. En una se toca dividir por 3, o toca dividir por alguna constante que sea, digamos, pero es encontrar alguna combinación lineal que tenga sentido. Entonces, esa es la intuición. La intuición de estos modelos es que existe alguna conexión de largo plazo entre las variables, ¿ok?, que hace que lo que estamos detectando no es una cosa casual, sino que sí existe una conexión, pero hay que estudiar, hay que ver, y eso fue la econometría de Johansen. Bueno, ¿cómo lo detectamos a eso? Eso es lo que es difícil. Por ejemplo, este es otro ejemplo en donde es z dividido en 3 y también nos da. ¿Okay? Entonces hay alguna combinación. Y obviamente hay un montón de teorías, un montón, digamos, de hecho, de ahí surge por eso hay que estudiar micro, macroeconometría. Hay teorías macro que implican cointegración, por ejemplo, la hipótesis de ingreso permanente. Hay la hipótesis, creo que es, no que mejor que modelo, digamos, que habla de ingreso permanente, que dice que el consumo de uno se ajusta en función de la especulación que uno tiene del ingreso permanente que uno va a tener. ¿Okay? Entonces uno ajusta su consumo en función de eso. O a niveles de precios del vecindario. Eso dice básicamente que en cierta zona, digamos, los precios se ajustan de acuerdo al valor de la propiedad en esa zona, digamos. O sea, entonces no en todos lados está el mismo valor de la propiedad. También está la paridad de poder adquisitivo. Entonces la paridad de poder adquisitivo dice que
nunca puede pasar, y de hecho en la realidad sí ocurre, no pasa, digamos, que un bien tenga un valor infinito en un lugar, digamos, y cero en otro. O sea, normalmente la paridad de poder adquisitivo dice que va a empezar a haber comercio, digamos. O sea, porque básicamente si vale mucho en un lugar, entonces se van a empezar a destinar a vender en ese lugar donde tenga mucho valor y eso va a bajar el precio. Y el lugar en donde era muy abundante va a empezar a subir. Entonces eso es lo que dice la paridad de poder adquisitivo. Que en un mundo donde haya perfecto comercio, digamos, de bienes y servicios, hay una paridad de poder adquisitivo. Debería haber, o sea, entonces las series no pueden explotar. Y la relación, por ejemplo, de tasa de interés de corto plazo, que es lo que vamos a ver enseguida. Entonces, por ejemplo, esta es la hipótesis del ingreso permanente. Entonces me dice que el log del PIB va muy a la par del log del ingreso personal, ¿okay? del consumo personal. Entonces, y eso es lo que uno ve en la práctica, digamos. Entonces, sí debe haber una conexión entre ambas cosas. ¿Okay? Otra cosa que también tiene que ser muy parecida, o sea, tiene sentido, digamos. Estos son los bonos, esto es bonos B, AA, y estos son los bonos AAA. Yo haría el gráfico, la próxima vez voy a tratar de buscar ese gráfico, con otros bonos, digamos, porque para los que no saben, los bonos AAA son los mejores bonos que se pueden comprar, digamos. Son los bonos típicamente del Tesoro estadounidense y todo eso. En cambio, los B vienen a ser como casi que australianos. Yo le pondré un C ahí como para que la brecha se vea más bonita, digamos, se vea más grande. Pero claro, ¿qué es lo que les está diciendo? Y eso ya viene de econometría financiera. Les está diciendo que los bonos de menor riesgo nunca pueden tener una tasa de interés más alta que los de más riesgo. Eso no puede pasar, digamos, porque si no, Moody's estaría haciendo mal su trabajo, básicamente. Entonces siempre tiene que haber una brecha entre ambas cosas. Lo que pasa es que esa brecha, lo que uno sí ve es que fluctúa. Pero tiene que haber alguna brecha, digamos. Y obviamente los de mayor riesgo tienen que pagar más que los de menor riesgo. Cosa de finanzas que uno sí sabe. Yo no sé mucho de finanzas, pero eso sí. Yo no sé mucho de eso, digamos. No me dediqué a eso. Pero uno sí ve que hay alguna conexión entre estas cosas. O sea, sí puede haber una posibilidad de cointegración. ¿Okay? O sea, y en este caso, por ejemplo, puede ser bien interesante, porque es cuál es lo que se podría calcular como el premium de riesgo. ¿Okay? ¿Cuál es el premium de riesgo? ¿Okay? Por invertir en un bono de mayor riesgo que el de menor riesgo. Y eso es importantísimo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, cuando la Fed sube tasas, eso básicamente sube las tasas del planeta. Por eso la gente se anda viendo qué es lo que la Fed hace. Porque cuando la Fed sube tasas, sube la tasa del planeta, porque ningún país se puede quedar atrás, digamos, porque dice, nosotros nos toca subir tasas porque si no todos los capitales se irían a Estados Unidos, o sea, y se secaría el mercado. A todo el mundo le toca subir tasas. ¿Okay? Entonces, todas esas cosas son bien interesantes. Otra, por ejemplo, es los bonos del tesoro, no los bonos, sino los bonos del tesoro estadounidense. Y obviamente lo que pasa siempre, los bonos a más largo plazo tienen que pagar más que los bonos de corto plazo, si no nadie le presta a uno. ¿Okay? Entonces es lo mismo que le pasa a uno cuando va con la tarjeta. Si uno quiere hacer una compra a 12 cuotas, la tasa de interés es más alta que una cosa que compra a 2 o 3 cuotas, digamos. Casi siempre pasa, digamos. O sea, eso es lo mismo. ¿Okay? Ya ves cuánto. Entonces, todas estas cosas son interesantes, bien interesantes. Entonces, la idea es este mecanismo de corrección de errores. Mecanismo de corrección de errores. ¿Cuál es la idea de un mecanismo de corrección de errores? La idea es que todas estas series que estamos viendo, vamos a ver cómo uno puede pensar en la cointegración, pues la idea es que estas cosas no se pueden separar demasiado, pero tampoco se pueden cruzar. O sea, la idea es que hay algún mecanismo, y eso es lo que está tratando de hacer la econometría, que los ajusta. ¿Okay? Que si bien se pueden abrir a veces, se van a volver a juntar. ¿Okay? Y que no se van a poder cruzar. Y de última, si en algún punto, por alguna rareza, se cruzan, va a volver a abrirse inmediatamente. ¿Okay? Entonces hay un mecanismo que hace que las series corrijan esos errores. O sea, eso es un error, básicamente. Es un error que hace que se haya abierto o que se haya cerrado. Entonces, la idea de la econometría es tratar de estimar ese mecanismo. Eso es lo que es difícil. ¿Okay? Entonces, la idea es que hay alguna relación constante de las series, pero en sus niveles, ya no en sus primeras diferencias.
Entonces, la idea es que esto es una forma de argumentar que está bien hecha la regresión. Lo que pasa es que lo tenemos que hacer de una forma muy especial. ¿Okay? Entonces, la regresión de y en x está justificada porque no hay una relación espuria. Hay una cosa real entre las variables. ¿Okay? Que gracias a la econometría la estamos logrando captar. Entonces, la idea es cuál es ese mecanismo. El tema es estimar ese mecanismo. Entonces, vamos a tener que suponer, por ejemplo, que X sigue una caminante aleatoria, por darles un ejemplo. Entonces, esto es claro, no estacionario, ¿no? O sea, lo hemos estudiado 1000 veces. Pero podemos suponer que X y Y están cointegradas. Entonces, podemos sí suponer que esto sí es cierto. ¿Ok? O sea, entonces, si esto es cierto, entonces mi relación de cointegración es este muchacho que está acá. El tema es, ¿cómo puedo estimarlo? Eso es lo que es difícil. ¿Cómo puedo estimar ese beta? Porque eso es lo que a mí me interesa captar el beta. ¿Cuál es la conexión que hay entre X y Y? Y hay este resultado súper importante que se llama el teorema de representación de Granger. Teorema de representación de Granger. Que dice que si esas dos series están cointegradas, la única forma de que estén cointegradas es si existe algún mecanismo de corrección de errores. ¿Okay? O sea, el mecanismo de corrección de errores es básicamente esto, que se ve raro, pero vamos a verlo con calmita. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Me está diciendo que el cambio en Y es igual a gamma por el cambio en X por este mecanismo que tengo acá. Es el mecanismo. Es el mecanismo, lo que tengo aquí. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Entonces, ¿qué dice el mecanismo de corrección de errores? Que si esto está por encima del nivel predicho, por esta parte, entonces esto va a ser positivo. Oye, está mal la anotación, ahora me acabo de dar cuenta. Lo voy a corregir ya. Nada más la anotación debería ser el E este y no esa E. Porque esta E no coincide con esta E. Lo voy a corregirlo inmediatamente. ¿El alfa es lo que lo estamos explicando? Exacto. Es el mecanismo de corrección de errores. O sea, es lo que da la aceleración o desaceleración para volver a ajustar el sistema, básicamente. Entonces, veamos acá. Acá lo tengo bien, ya lo acabo de corregir. Entonces, este es el mecanismo de corrección de errores. Entonces, básicamente, para que esta relación funcione bien, este mecanismo tiene que andar funcionando bien. Eso es lo que está diciendo. Entonces, esperen que justo también me di cuenta que no sé por qué. Listo. Slideshow. Entonces, ¿qué me está diciendo? Y ahí se lo veamos por partes. Me está diciendo, sí, esto está por encima del nivel predicho por esto, porque básicamente tienen que acordarse que hay un mecanismo de corrección de errores que es este, pero la relación está dada por estas dos. ¿Okay? Esto que tengo acá. O sea, eso tiene que estarse corrigiendo todo el tiempo, dado lo que yo estoy escribiendo acá. Uy, me fui muy para atrás. Dado que esto es cierto, entonces, si yo lo paso para acá, tengo un término de error. ¿Ok? Porque si no existe nada que las esté haciendo ajustar. Esa es la idea. Entonces tiene que existir un mecanismo, que es el mecanismo de corrección de error, que esté haciendo que las variables se mantengan iguales. Si esto no está pasando, es que las series no están cointegradas, son independientes, o sea, no tienen nada que ver la una con la otra. Y si está por debajo, entonces esto tiene que ser menor a 0. Entonces este es el mecanismo que sube o baja, que hace que el sistema se regule, se autorregule. Si eso no existe, entonces las series no tienen nada que ver, por lo menos en nivel. Y todos los términos que tengo acá son estacionarios, entonces esto sí se puede estimar perfectamente. Porque X es íntegra de orden 1, o sea, eso es lo que hay que hacer, obviamente. Me olvidé, quizás me salté un poquito ese paso. Pero las series que estamos teniendo que estar estudiando típicamente tienen que ser todas integradas del mismo orden, ¿ok? Típicamente van a ser de orden 1, típicamente. Es muy raro, como les digo, trabajar con orden 2. Entonces uno tiene que verificar que todas las series con las que uno está trabajando, para que esto funcione bien, tienen que ser integradas de orden 1. Si no, esto no procede. Entonces, esta primera diferencia es estacionaria. Entonces, puedo hacer esta estimación.
Y que también esta tiene que ser estacionaria, integrada de orden 1 para que esto sea estacionario. Si no, todo esto se desmorona como un castillo de naipes. Entonces tengo que estar seguro que todo es integrado de orden 1. Y obviamente el término de error también es estacionario, porque es un choque ID. ¿Okay? Y entonces esta diferencia también es estacionaria. Entonces también puedo calcular esto. En la estimación, si uno hace todo esto, no debería ser un problema, porque uno está trabajando con pura cosa estacionaria. Lo que pasa es que, de nuevo, estamos suponiendo que existe un mecanismo de corrección de errores. Pero si uno lo ve con cuidado, de hecho estoy en un paper que estoy trabajando, yo creo que les voy a tener que meter esto, porque parece que el revisor no entiende esto. No, obvio que está en primera diferencia, digamos, si es un BEC, o sea, que creo que no entiende mucho de BECs. Porque uno hace lo que, en realidad lo que uno está estudiando es en nivel, lo que pasa es que está el BEC corre en primera diferencia. Y ahí es donde entra el parámetro de ajuste. El parámetro de ajuste es ese alfa. Que uno puede o no estar interesado en el alfa, ¿no? Lo voy a mostrar ahora porque es importante a los efectos de la teoría. Pero en general lo que le interesa es el beta, por ejemplo. O sea, cuál es la relación de cointegración más que el alfa. O sea, pero acá sí puede ser importante porque nos está diciendo qué tan rápido se ajustan las dos variables para restablecer el equilibrio. A la gente sí le puede importar eso porque es como que a qué velocidad vuelvo al equilibrio. Eso se llama factor de velocidad de ajuste. Si es 0, entonces no hay ningún mecanismo de corrección de errores y no hay una relación de largo plazo entre las variables. Quizá hay una relación de corto, eso es importante tenerlo claro, porque sí nos puede pasar que estemos calculando, por ejemplo, causalidad de Lagrange y nos dé estadísticamente significativo, incluso una IRF que nos dé que, sí, pero puede ser que no haya de largo plazo. Y también puede ser al revés, puede ser que en el corto plazo no se vea nada, porque no da nada, pero en el largo plazo sí, también puede ser. ¿Okay? Entonces, eso es lo interesante de un modelo B, que nos permite evaluar todas esas cosas, nos permite evaluar corto, mediano y largo plazo, un modelo B. ¿Okay? Pero ya, si no detectamos ningún mecanismo de recorrección de errores, vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces, ya tenemos evidencia de que no hay una corrección de largo plazo entre las variables. ¿Okay? Entonces, ¿de cómo se deriva? Eso se deriva de un modelo bar. ¿Ok? O sea, seguimos haciendo, es como algo así como que un BEC es como un bar sofisticado, básicamente. Un bar modificado. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, supongamos que ustedes tienen vamos a hacerlo así, ¿no? Para que se vea. Tengo esto de incluso contemporáneo, pero es una ecuación dinámica, ni siquiera es un bar. Vale, que ahora lo voy a pasar a un BEC para que se vea, si no, no se va a ver. Entonces, dicho esto, puedo reescribirlo, no estoy haciendo nada sofisticado. Puedo restarle YT-1 a ambos lados. ¿Ok? ¿Para qué? Para que esto me quede primera diferencia de este lado y me quede este término de este lado. Y dicho eso, sumo y resto también este término que tengo acá, o sea, solamente que diferenciado una vez, y me queda este término. Este término, estoy haciendo pura álgebra, no estoy haciendo nada muy sofisticado, para que me quede esta expresión que tengo acá. Y si uno lo ve con ojo, con bastante ojo, se da cuenta que esto puedo reescribirlo, esto es al final una constante, y esto es una constante solamente que suma de dos constantes, pero no me importa en este punto. Lo estoy escribiendo así. Eso es lo que estoy calculando la máquina. ¿Okay? Pero es fácil, digamos, porque esto es lo único que está haciendo. Bueno, y de hecho acá puedo sacar incluso factor común alfa, para que me quede más bonito todavía, para que me quede esta expresión. Y ahí es donde está apareciendo casi lo que quiero. Entonces, la relación de cointegración entre y y x está entre paréntesis, esto que tengo aquí, con un factor de ajuste alfa. Entonces, básicamente estoy pasando de una ecuación dinámica, que era esta que tenía acá al principio, solamente que estoy jugando con los términos, digamos, para que me queden primeras diferencias. Estoy transformando un poquito las variables, pero no estoy haciendo nada del otro mundo. Entonces, la relación de cointegración, si es que existe, podría no existir. ¿Okay? Podría no existir. Y todos los términos son estacionarios y todo funciona bien. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Y esto solamente lo voy a mostrar. Creo que voy a llegar hasta acá hoy, hasta la de Engel y Granger. Hay una prueba
ya no se usa mucho, pero está buena porque da una buena intuición para las demás. Dice, no, si están cointegradas, deben estar integradas. Eso es obvio. Pero debe existir alguna combinación lineal que sea integrada de orden inferior. Listo. Entonces, por ejemplo, si son I1, que es lo típico, eso significa que las variables X, X y Y, ambas tienen que ser integradas de orden 1. De nuevo, entonces, ¿cuál es el manual que uno sigue? Uno tiene que fijarse, pruebas de raíz unitaria, que en nivel son no estacionarias y en primera diferencia son estacionarias. Entonces son I1. Ese es el manual que uno sigue. ¿Okay? Pero después nos toca verificar si hay una combinación lineal que no esté integrada, o sea, que sea estacionaria. O sea, básicamente lo que le acabo de mostrar en los primeros gráficos. Por eso le digo que tienen que ir conectando todo. Tienen que ser, si se vea, o sea, no puede ser ni así, pues no es integrado. Digamos. Tiene que ser más o menos una cosa que sea estable. Entonces tiene que ser una cosa estacionaria. Por eso el concepto de estacionariedad es tan importante. Entonces tiene que haber una combinación lineal que no esté integrada, o sea, básicamente que no esté estacionaria. Entonces en el 87, allá Engel y Granger dice, no, lo que se puede hacer es ver si ambas son I1, fácil, por ejemplo, utilizando las pruebas de raíz unitaria, sencillo. Y después hacer una regresión de Y en X, estimar los residuos y ver si hay una combinación lineal para que de forma tal que esos residuos estimados sean integrados de orden 0. Eso es lo que está diciendo. Que usa la intuición que tenemos, ¿no? O sea, de que debería ser que la combinación lineal y los residuos, aunque por eso que les decía que yo para esta clase necesito que sepan muy bien econometría de su pregrado. Los residuos, por definición, son una combinación lineal de variables, por definición, que vienen de mínimos cuadrados ordinarios. O sea, hay una combinación lineal. Obviamente, tiene sus problemitas, ¿ok? Porque básicamente no se tiene que incluir una constante y las pruebas de raíz unitaria, ya lo hemos visto, tienen poca potencia, ¿ok? Entonces, en la segunda etapa, ellos inventaron una cosa bien difícil, ¿no? Porque básicamente esto tenía sus problemas y lo fueron sofisticando, ¿no? Entonces, básicamente, en vez de utilizar los valores críticos, se hacen otras, o sea, se hacen unas cosas más sofisticadas, no vamos a entrar en el detalle de eso. El que esté súper interesado en la econometría, podemos meternos en esas. Pero la idea es que básicamente la máquina hace todos estos ajustes por uno. Entonces uno no se tiene que preocupar realmente por todo esto. ¿Okay? Y lo que hace, y hay un comando en Stata que hace todo eso por uno. ¿Okay? Que se llama eGranger, que hace la de Engel y Granger. ¿Okay? Entonces no viene incorporado en Stata, hay que instalarlo. ¿Okay? Y imagínense 2010, o sea, bastante nuevo para una prueba que fue diseñada allá por el 87. O sea, se demoraron un poquitito en implementarlo. Pero hay sus razones para eso, digamos. Vamos a hablar de por qué. Hay una limitación grande esta prueba, por eso no se usa mucho. La vamos a mencionar nomás a los efectos de esta clase. Que sirve solamente para dos variables. Esa es la limitación más fuerte que tiene esta prueba. O sea, muy bonita, intuitivamente tiene sentido lo que uno está haciendo, pero sirve solamente para pruebas de dos variables. Es medio un lío, digamos, porque si ustedes tienen, por ejemplo, 3, les toca hacer esta con esta y después esta con esta. O sea, les toca probar 3 posibilidades. O sea, y así si tienen 4, y así si tienen 5. O sea, se vuelve iterativamente muy pesado. Entonces, por ejemplo, entre dos variables puede haber dos relaciones de cointegración. Si esta está cointegrada con esta y esta está cointegrada con esta, obviamente X y Z están cointegradas. Esa es la idea. ¿Okay? Si hay 4 variables, puede haber hasta 3 relaciones de cointegración. Y así sucesivamente. O sea, porque si ustedes tienen 2, solamente puede haber 1. Si hay 3, puede haber 2. Si hay 4, puede haber 3. Y así sucesivamente. O sea, se vuelve un complique. Y ahí es donde aparece la estrategia de Johans. Esa es la conocida prueba de cointegración de Johans. Y básicamente, como pasa con toda técnica, cuando surge una técnica superior, es la que termina dominando a la otra. Entonces, en la práctica, básicamente todo el mundo que quiera hacer este tipo de modelos hace pruebas de cointegración de Johansen. Casi no se usa la de Engel y Granger. ¿Okay? Para que sepan. ¿Por qué no se usa? Y no se usa porque solamente sirve para 2.
Johansen sirve para cualquier número de variables. Y ahí es bonito. Bueno, pero llegamos hasta ahí por hoy. Digamos, yo sé que hoy nos terminamos un poquito rápido, pero ¿por qué estoy terminando acá? Porque esto es bien pesado. No me voy a meter todavía, no me quiero meter así como a las apuradas en esto. Es bien pesado, lo vamos a ver bien parte a parte, qué es lo que Johansen está haciendo. O sea, cuando uno ya lo mete en la máquina es fácil, digamos, no es tan complicado, pero entender la teoría sí es pesado. Entonces yo creo que lo veamos bien partecita a partecita, ¿okay? Para entender la de Johansen. Porque es superior claramente a Engle-Granger, pero no es como lo acabamos de hacer acá, que era como, bueno, listo, entonces la intuición es esto y listo, ya está. La de Johansen es más pesada. Y ahí sí nos toca volver al álgebra matricial, la álgebra lineal, y entender más o menos qué está pasando. ¿Okay? Para entender qué es lo que Johansen se le ocurrió para probarlo. Después cuando uno lo hace en la práctica, uno un poquito se olvida de eso, pero hay que tenerlo presente, digamos. Que es otra prueba que se sirve para cualquier número de variables que uno está queriendo detectar con integración. Pero lo importante que yo sí quiero que se lleven es, antes de que nos despidamos por hoy, hasta la semana que viene, importante, los pasos, la receta entre comillas, no hay recetas en esto, pero trato de evitar las cosas de recetas. Pero entonces ustedes tienen cualquier número, no sé, está re grueso, X1, no sé, X2, X3, que quieren estudiar esas variables. Entonces, pasos, número 1, ya deberían saberlo, raíz unitaria. Eso es lo primero que uno tiene que hacer, ¿ok? Número 1. En base a esa prueba de raíz unitaria, ustedes tienen que determinar si las series son I1, I2, incluso I0, podría ser I0, I0, I2. Dicho eso, ojo, si en el paso 2, si por ejemplo, si son I1, entonces trabajan con todas en primeras diferencias, ¿ok? Por ejemplo, si son I1, pueden hacer un bar, y pueden hacer un bar clásico, no hay problema, pueden hacer un bar clásico. O pueden hacer un bar estructural, si tienen una teoría de por qué tienen que estar conectadas de tal forma, eso a gusto de ustedes. Ahora bien, en vez de hacer un bar clásico, ustedes, si detectan que es I1, podrían hacer pruebas de cointegración. Si hacen pruebas de cointegración y algo da, entonces ahí sí se pueden pasar a un modelo Beck. Pero podría no dar nada. Si no da nada, entonces se quedan con el bar clásico. ¿Okay? Es más o menos como el recetario, entre comillas. Ojo, sí, porque también les puede resultar de acá que algunas den I0 y otras den, por ejemplo, I1 y otras den I2. Ahí ese es un problema. Ustedes no pueden tomar primeras diferencias porque no son todas integradas del mismo orden. ¿Okay? Entonces, ojo en este caso. Cuando ustedes tienen mezclado. Entonces no pueden hacer esto. No pueden hacer eso. No. No pueden tomar primera diferencia todas porque no son todas integradas del mismo orden. Está mal hecho. ¿Okay? Entonces tengan cuidado con esas cosas. Ahí tienen dos vías. Ahí hay dos vías. Una es jugar con unas en su nivel, por ejemplo, supongamos X1 y delta de X2. A mí me parece un enredo porque ahí interpreta cuál es el cambio de una variable y después la otra en nivel es un enredo. Me parece enredadísimo. Pero es una vía. Si no, hay otros modelos que no es DSG, creo que no me acuerdo cómo se llaman, digamos. Es otro modelo que ya lo investiga el nombre, tiene un nombre raro. Entonces toca pasarse a otros modelos, ya se le voy a averiguar el nombre.
Otros modelos que mezclan, precisamente, que permiten mezclar estas cosas. Pero son otros modelos que no hemos visto, ¿okay? Ni creo que tengamos tiempo de verlos. ¿Okay? Pero para que lo tengan en cuenta. Entonces, ojo qué herramientas tienen que usar de acuerdo a los resultados que van obteniendo. ¿Okay? Entonces, acá vamos a suponer, para usar BEC, vamos a suponer que sus series son todas integradas del mismo orden, típicamente I1, y que algo les está dando las pruebas de cointegración. Si no les da pruebas de cointegración, entonces se pasan a modelos en primeras diferencias. Si les da mixto, entonces ahí ya toca pasarse a otros modelos. Si da mixto, va a tocar pasarse a otros modelos. Entonces, eso para que sepan las diferentes herramientas que hay. ¿Okay? Hay varias, la caja de herramientas es bastante amplia. Pero, como les digo, recién la clase que viene vamos a empezar con la prueba de cointegración de John Hans, que es bastante pesado. De entender de qué se trata. ¿Okay? Lo llegamos hasta acá por hoy. Por hoy lleguemos hasta aquí. Sí. Sí. Los resultados de los talleres o del taller anterior, no sé cuándo los envían. Se lo pregunto porque me atiende con lo de Python. Ajá. Y quiero saber si tiene sentido seguir por esa línea o no. Escríbanle al monitor. Él es el que corrige los talleres. Okay. Sí le tengo que decir al monitor de que tenga en cuenta que ustedes pueden hacerlo con otro software si quieren. Sí, o sea, se lo